Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra transmisión en vivo desde nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a todas las personas que le han dado me gusta y que nos siguen a través de nuestra página de Facebook y también a quienes han suscrito a nuestro canal de YouTube, donde almacenamos todas las charlas, entrevistas que tenemos con nuestros invitados e invitadas. Ahí podrán ver una y otra vez los videos y también pueden dejar ahí sus comentarios. Transmitimos con mucho gusto desde Alma del Mundo, Café y Salud. Agradecemos a la señora María por el espacio que nos proporciona para esta transmisión. Saludamos también a las personas que nos escuchan a través de la plataforma de internet senoradio.fm, Radio Global. Es un gusto saludarles. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Hoy tenemos un programa muy interesante y tenemos dos eventos culturales, profesor. El primero es una invitación a el teatro para ver la obra En la oscuridad me di cuenta, con Miguel del Muro y Uzi Luna Valle. En la oscuridad me di cuenta es una obra de danza teatro que puede ser vista como un disfrute visual y sonoro o bien como una rica y profunda lectura de metáforas. Se presenta en el Teatro Jaime Torres Bodet, ubicado en Avenida España, número 2020. Se presenta esta obra los viernes 7 y 14 de este mes. O sea, terminando Estudio Humanitatis Radio, váyanse al Jaime Torres Bodet a ver esta obra a las 19:30, pero hay que sacar sus boletos en voyalteatro.com. Y como segundo evento cultural que tenemos, Alejandro. Pues hoy tenemos eventos, puras recomendaciones de obras de teatro. Los invitamos a la obra Los niños no lloran. Esta obra nos presenta a Mario y Enrique. Son dos jóvenes con vidas muy parecidas. Ambos se enfrentan al dolor de crecer, a lo que significa ser hombre y a todas las responsabilidades que caen sobre sus hombros. Isaac y Mauricio, sus hijos, son dos actores que no pueden llorar y a través de la historia de sus papás intentan encontrar la razón de por qué los niños no lloran. La puesta en escena ofrece un espacio de reflexión sobre la vulnerabilidad y la construcción de la masculinidad. Esta obra nos presenta a los actores Eric Ramírez, Andrea Belén Sanza y Mauricio Carvajal. Esta obra, esta puesta en escena está disponible en el Teatro Jaime Torres Bodet, ubicado en Avenida España, 2020. Los días de esta obra serán el 8, 15, 22 y 29 de agosto a las 19 horas. Y pues bueno, recordarles que los boletos se compran en la página de internet voyalteatro.com. Ahí está, pues, fines de semana y un tantito también algunos días entre semana de teatro para que pues acudan a ver estas obras que se antojan interesantes. Y en nuestra cápsula, recordando a propósito del tema que tenemos que está dentro del ámbito de la lingüística, pues recordamos a Yuri Valentinovich Knorosov. Él nació en 1922, murió en 1999, lingüista, epigrafista, etnólogo y magista soviético ucraniano, que tuvo un papel clave en el desciframiento del sistema de la escritura de la cultura maya. Knorosov publicó su trabajo más importante sobre la escritura maya en el artículo La escritura de los indígenas mayas en 1963. Sus hipótesis de desciframiento fonético rápidamente se divulgaron con gran aceptación en la década de 1970 y posibilitaron la lectura de buena parte de las inscripciones de los antiguos mayas. Knorosov tomó en consideración los manuscritos del siglo XVI, llamados también Relación de las Cosas del Yucatán, de Fray Diego de Landa, con una sólida base sobre la cual realizó sus deducciones. Durante la década de 1990, con la colaboración de la doctora Galina Yershova, preparó un diccionario de glifos mayas, idioma español, que contiene 1035 entradas. La obra fue presentada en Xcaret en el año 2000, poco después de la muerte de este lingüista. Se tituló Compendio Xcaret de la escritura jeroglífica maya descifrada por Yuri Knorosov y se editó en 3 tomos.
Es una obra muy importante para quienes desde el ámbito de la lingüística se quieren asomar al estudio de los glifos mayas en las estelas y los códices que afortunadamente nos han llegado, aunque desafortunadamente pues no nos llegaron todos. Y a propósito del tema de lingüística, pero muy en particular de lingüística aplicada, ¿a quién tenemos como invitada el día de hoy, Alejandro? Presentamos y agradecemos que esté en nuestro espacio. Ella es Sara Serrano, es licenciada en comunicación por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, institución en la que cursó la terminal de medios de comunicación en la Facultad de Letras. Durante su formación profesional realizó su servicio social y colaboró en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, experiencia que fortaleció su interés por el estudio del lenguaje y la comunicación. Su trabajo de investigación de licenciatura se centró en el análisis de los neologismos empleados por jóvenes universitarios de Morelia en 2024, contribuyendo al estudio de la dinámica lingüística contemporánea. Actualmente cursa la maestría en Lingüística Aplicada en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, conocido como CUSH Belénes. Como parte de su trayectoria académica, desarrolla una investigación sobre las actitudes lingüísticas de adolescentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, mediante un estudio comparativo entre el plantel El Rosario, ubicado en una zona rural, y el plantel Morelia, situado en un contexto urbano. Su perfil profesional se distingue por el interés de la investigación lingüística, la comunicación y el análisis de los fenómenos sociolingüísticos. Sara, bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto acompañarlos a todos y pues, saludando a la audiencia, esperando que esta sesión sea muy productiva y llena de aprendizaje para todos. Pues muchas gracias a usted por aceptar la invitación y compartirnos con todo lo que ha trabajado sobre este tema del que vamos a platicar el día de hoy. Y antes de empezar, pues les queremos decir a todas las personas que ya se están conectando y que nos están viendo y siguiendo a través de esta transmisión en vivo, que pueden dejarle preguntas, comentarios, saludos a nuestra invitada a través del chat en vivo de Estudio Humanitatis Radio. Y si están viendo este video en otras páginas donde se replica y quieren dejar algún saludo o comentario, pásense por favor a Estudio Humanitatis Radio para poder verlo en vivo. Y pues para empezar, este tema, actitudes lingüísticas hacia diferentes estilos de habla. ¿Cómo surgió el interés por acercarse a este tema, por delimitar sus estudios en función de actitudes lingüísticas hacia diferentes estilos de habla? Bueno, entonces, esto comienza iniciando prácticamente para estudiar. En cuanto voy viendo que mis diferentes asignaturas van de acuerdo a las investigaciones o las charlas que vamos a cabo en nuestro salón de clases sobre las ideologías, sobre todo, que permean hacia diferentes formas de hablar de las comunidades dependiendo de la zona donde vivan, es cuando me nace ese interés por abundar un poco más, porque esto no es meramente una curiosidad, sino que también se va más allá, que repercutiendo a todo un sector comunitario, ya sea también estigmatizando, haciendo prejuicios, haciendo discriminación, y bueno, ¿por qué no centrarnos en algo que al final del día involucra a muchas personas y desfavorece o favorece a otros? Entonces, por ahí nace, bueno, vamos a ver qué con estas actitudes que son creencias, valoraciones, percepciones sobre una persona que habla de alguna manera diferente tal vez a la mía, y que entonces eso va a causar en mí alguna reacción, ¿no? Diferente, tal vez negativa hacia esa persona, y ahí es donde viene este proceso de discriminación o desigualdad. Bueno, pues ¿por qué no tomarlo en cuenta y ponerlo sobre la mesa para sí mismo, pues darle esa relevancia, ¿no? Y que el resto de las personas puedan conocer que no nada más es, pues sí, la mera curiosidad, sino que tiene una relevancia social para todos, ¿no? Para comprender el por qué las personas hablamos diferente, con diferente tonalidad, acentuación, etcétera, y comprender que eso es algo totalmente común y normal, ¿no? Que no tenemos que hablar perfecto porque eso no existe. Y bueno, pues hasta aquí, eso es a grandes rasgos
lo que pretendo con las actitudes lingüísticas. Bien, como para ir precisando un poco, sobre todo porque son dos términos en juego que al menos desde mi campo de estudio, pues no había escuchado yo actitudes lingüísticas y estilos de habla. Me gustaría que empezáramos un poquito con esto de actitudes lingüísticas. ¿Qué se entiende por esto? Porque generalmente uno escucha actitudes, pero nunca había asociado yo la idea de la actitud como una conducta, una forma así de reaccionar, pero no como con este apellido de lingüística. Sí, pues sí, es como una combinación Ujú. de términos de actitud, que es lo que todos tenemos, ¿no? Lo que manifestamos todos en algún momento hacia algo, hacia alguien. Y ya de ahí que venga en conjunto lo de lingüística, que es precisamente lo que tenga que ver con la lengua, con las formas de hablar. Si me permiten, voy a dar una definición de un autor que estoy trabajando. Es un conjunto de valores que un sector de población le concede a una lengua o a sus variantes, motivado por la situación temporal en la que se encuentra el idioma, ya que las actitudes cambian conforme a las diversas circunstancias por las que atraviesan las lenguas. Bueno, y lo que dice este autor es Seaman, en 2012, que son precisamente un conjunto de valores que un grupo de una población concede a cierto sector. Y esto es como una cadenita que se va distribuyendo también y eh, se va apropiando, vaya, de la situación, atribuyéndole valores buenos, malos, por decir algo básico, y, y va cambiando de acuerdo a la temporalidad. Por ejemplo, actualmente también hay chavos que podrían considerar muy normal, por así decirlo, el hablar vulgarmente, ¿no? Porque es algo padre, es algo chido, cool, es algo actual, ¿no? Que se vive dentro de las redes sociales. Entonces ahora hay una actitud diferente hacia esta forma de hablar, ¿no? Pero está cambiando de acuerdo a la temporalidad, porque tal vez lo revisamos hace 10 años y pues va a tener una connotación totalmente diferente, ¿no? O lo vamos a ver diferente. Y si pasa esta moda, también pues, tal vez en 10 años va a cambiar o va a ser más aceptada o va a volver a ser rechazada, pero son las creencias que también todo este sector está sosteniendo dentro de esta comunidad, de ese sector. Con esto que acaba de decir me queda un poquito más claro y me hace sentido lo que nos decía como una introducción en esta presentación del porqué del interés de su tema de investigación, cuando hablaba pues de que se pueden asumir actitudes en función de ideologías predominantes, por ejemplo, esquemas como de valoración que predominan y que de alguna manera entonces disponen a aceptar o a rechazar, valorar positivo o negativamente ciertos estilos de hablar, que luego también le pedimos que nos ayude un poco como definiendo qué significa esto. Alejandro, por favor. Bueno, recordarles a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con Sara Serrano Vidal, estamos charlando sobre actitudes lingüísticas hacia diferentes estilos de habla. A mí me pareció muy interesante esta definición porque habla también de la cuestión dinámica de lo que es la lengua, ¿no? Y ahora nos vamos al otro concepto, estilos de habla. ¿Cómo podríamos, nos podrías ayudar un poco a entender en el sentido de una definición o una orientación hacia dónde va este concepto? Bueno, voy a tratar de aproximarme a la definición porque en realidad todavía es muy ambigua la información que hay de acuerdo a los estilos de habla, y en general hay muchos autores que dan desde su punto de vista, no desde su perspectiva, qué es un estilo de habla, aunque hay otros que también incluso dicen que no existe estilo de habla, pero bueno. Aquí en mi trabajo de investigación, de la mano de Coserio, 1980, él le llama estilos de habla a las diferentes como formas, ya sea estilo casual, estilo formal, algo más, por decirlo, pues sí, coloquial. Estos a grandes rasgos lo definen como estilos de habla, que
todos en algún momento ejecutamos, ¿no? A lo largo del día, ya sea porque nos encontramos en una situación más formal o en reunión con amigos, que también hay otros autores que lo definen como un registro de arte. Pero ahorita yo lo estoy tomando como estilos de habla, estas diferentes formas de hablar, y que también vienen a darse por algunos otros factores, como puede ser la zona geográfica, la edad, y bueno, entre otros como la educación, el aspecto socioeconómico, que va a variar también en cuanto al nivel educativo, también varía estos estilos de habla. Sí, me imagino que el concepto de estilos de habla es complicado, porque ya incluso del mismo concepto de estilo que yo lo he escuchado y leído más referido, por ejemplo, a la literatura, donde más se habla del estilo, es un concepto como muy huidizo, porque de repente pues se puede hablar de un estilo como más o menos compartido entre literatos, literatas que de repente reciben influencias, hay ciertos acercamientos, pero luego se habla de, pues este literato, esta literata tiene su propio estilo. Y de repente ya a uno no le queda claro si el estilo tiene que ver con, pues con una forma específica de expresión de una colectividad, de un individuo, porque incluso hasta cambia, ¿no? De un momento a otro, de un tiempo a otro, en la misma obra de un autor. Es que aquí hay una variación del estilo. Entonces, supongo que ya cuando se habla de estilos de habla, y más todavía si se piensa, por ejemplo, que hablaríamos, no sé usted que es la experta en este tema, si se pudiera hablar entonces de que hay tantos estilos de habla como hay momentos en la vida de una persona o en la cotidianidad de una persona o en la historia de una colectividad. No sé si se puede hablar de estilos de habla así como con esta pluralidad de consideraciones. Bueno, de hecho eso también es algo que se sigue investigando y precisamente lo afirma este autor, que no se sabe bien dónde inicia y dónde terminan como estos estilos de habla. O sea, precisamente, por ejemplo, dónde inicia el formal y dónde termina, ¿no? O el más del lenguaje informal, el estilo informal. Como que no hay algo que lo delimite, sigue habiendo como ese conflicto ahí, ¿no? Por investigar. Y sí, en otra cuestión puede ser también la edad, que también podría ser un determinante porque los jóvenes adoptan un tipo de habla diferente, tal vez el de un adulto, y así conforme van creciendo van cambiando también esos estilos de habla. Entonces, sí, en este momento igual me encuentro como en esa situación, pues, por estar tratando de resolver como este misterio para tener un poco al menos más claro, más, bueno, sobre la mesa, para de ahí partir y saber como qué es de todos los estilos, qué es lo que se va a tomar, ¿no? Para analizar, pues yo voy a tomar este, y sería de ser muy, muy delimitado y muy preciso para marcar, pues nada más las personas que hablen de manera informal, las personas que hablen, sí, tendré que precisar muy bien como qué va a tener cada estilo o hasta dónde va a iniciar y dónde va a terminar, para yo poder tomar eso y como referencia seguir con la investigación. Es algo que se sigue trabajando, pero pues que a grandes rasgos eso es lo que hasta el momento he logrado. En este sentido, bueno, parece que sí va enfocado entonces su ejercicio de investigación como al habla, a la expresión oral, Sí. al habla oral, porque luego también, y eso a propósito de que platicábamos sobre el doctor Gallego Shibia, a quien le mandamos un saludo, si está viéndonos o llega a ver en el futuro este video, pues aquí estamos alumnos suyos compartiendo ideas. Porque él insistía, bueno, es que incluso cuando uno está hablando se acerca a cierta escrituralidad porque uno tiende a estructurar más su discurso, como por ejemplo en el ámbito académico, como es el que ahora nos ocupa, pero entre más nos alejamos de esa estructura tan rígida y rompemos ciertos moldes,
pues nos acercamos a cierta oralidad, entendido esto como pues menos estructura, menos formalidad, nos fijamos menos en si las palabras y las oraciones dicen exactamente o pueden ser valoradas en términos de verdad, falsedad, tiene sentido, no tiene sentido. Antes de darle la palabra a Alejandro, que también quiere preguntarle algunas cosas, le recordamos a todas las personas que ya nos están siguiendo en esta transmisión en vivo, pueden dejar sus saludos, preguntas, comentarios a través del chat en vivo de Estudio Humanitatis Radio. Nosotros le leeremos las preguntas a nuestra invitada y seguramente ella con mucho gusto las responderá. Alejandro, por favor. A mí me interesó mucho esta cuestión de cómo identificar los estilos formales y los estilos más informales, pero en el sentido de las construcciones literarias, por ejemplo. Yo estoy pensando en algunos textos, como por ejemplo Pedro Páramo, que utiliza algunos que podríamos, no sé si se puedan considerar estilos de habla, pero ya más centrados en la escrituralidad. Él hizo una forma muy peculiar de cómo hablan sus personajes, pero que algunos han considerado, entre ellos Juan Villoro, si mal no recuerdo, en algún texto que hace un análisis sobre Pedro Páramo, donde dice, pues es que en realidad los campesinos de esa época no hablaban así como tal, pero las construcciones que hizo Juan Rulfo, pues de alguna forma le dan como un estilo, un sentido que lo hace muy peculiar. Podríamos estar hablando también de estilos dentro de estas mismas formas de oralidad, pero ya en la escritura. Sí, claro, sí, sí, y es algo muy parecido, muy similar con lo que menciona de Juan Rulfo. Aunque precisamente aquí interviene como algo muy subjetivo, muy ideológico de cada uno, ¿no? Porque ya estamos asociando que un campesino pues habla con este estilo. O sea, ya estamos interviniendo ahí en nuestras ideologías, creencias, y sí, se puede también llevar al ámbito, perdón, a la escrituralidad. Pero ahí, ¿cómo decirlo? Ya involucramos, como decía, pues estos estereotipos, esta ideología, y de alguna manera nos damos cuenta de las formas diferentes a tal vez como leer una poesía o leer tal vez una novela común. Sí, y es algo que también abre un campo para la investigación, porque ahora que lo menciona, no recuerdo alguna investigación o de la bibliografía que he revisado que aborde precisamente el tema de la escrituralidad. Es algo, me parece, nuevo también que podría llevarse a cabo para ver cómo desde este nicho, ¿no?, de autores reconocidos, también de alguna manera nos plasman esta imagen de cómo son estas personas o cómo hablan, ¿no? Y bueno, pues desarrollarlo o llevar a cabo una investigación dedicada a estos textos, pues también me parece interesante porque desde ahí es donde empieza la expansión de las ideologías, así como desde el ámbito educativo, donde también pues, es algo muy importante que nos empiezan a inculcar estas ideas de la lengua estándar, la lengua culta, la lengua prestigiosa, ¿no? Y que asimismo lo vemos plasmado ahora entonces en la literatura. Sí, y también me hacía bastante sentido porque incluso en las traducciones también lo vemos. Cuando vemos textos de otros idiomas que nosotros no solemos manejar, vamos a buscar traducciones comúnmente para el español, digamos español mexicano, las traducciones de Argentina o las mexicanas, que son las que nosotros consideramos que la traducción como que es más propia, ¿no? La sentimos más en el español que entendemos, ¿no? Entonces, no sé si vaya en ese sentido la formalidad de querer a todos meternos dentro de ese cuadrito y decir todo lo que está fuera de ello está... Es ajeno a nosotros. Sí, sí. Y es donde ahí tenemos esa actitud. Decir, ay, no, pues es que en España es como, ay, estamos tomando una actitud negativa hacia ese estilo de habla, porque estamos usando otros recursos lingüísticos para hacer una expresión, por ejemplo, cómica,
que nuestro lenguaje como mexicano no es tan aceptado, ¿no? Entonces sí, ahí intervienen esto de los estilos de arte. Bueno, hay un saludo a propósito precisamente de Sánchez Salas Raúl, que nos dice saludos a los conductores y un saludo muy en particular a la maestra Sara. Definitivamente su trabajo contribuye a combatir prejuicios lingüísticos que muchos hablantes de variantes etarias, como los jóvenes que viven día a día. Que vamos a hablar un poquito precisamente de esto último, porque y que tiene que ver un tanto con algo que yo le quería preguntar sobre esta cuestión que generalmente muchos apelan a la normativa, a las normas, si está bien dicho algo o no está bien dicho, es porque generalmente pensamos que debe haber como una norma que regule el uso de la lengua. Y a lo mejor en estas categorías o en estos niveles o estilos de lenguaje o tipo estilos de lenguaje que nos hablaba de la lengua formal, la lengua informal, etcétera, pues a lo mejor ahí sí en ciertos ámbitos puede valer apelar a cierta normatividad para entender ciertas cosas, pero eso no es como que deba regular todo el uso de la lengua, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, yo quería preguntarle en función tanto de que va delimitando precisamente su objeto de estudio a estudiar dos comunidades o dos áreas, dos zonas geográficas que de alguna manera, pues seguramente eso también contribuye a fijar esto de los estilos de habla. Sí, en lo que va usted a abordar de este concepto de estilos de habla, que ya también nos aclaró que no está como bien definido, y aunque ya nos habló de algunos estilos, como el habla informal, el habla formal, el habla juvenil, el habla de adultos, sí, estas pueden admitir como subcategorías, como subnivel, no subniveles, no sé si decirle así, usted es la experta en ese ámbito, como para decir, bueno, sí, dentro del habla formal, por ejemplo, hay ciertos estilos muy específicos. En el habla informal puede hablarse de estos como subestilos o estilos más como focalizados. No sé si nos pudiera decir algo al respecto. Sí, bueno, a este respecto, igual no me utilizo Ujú. pero sí nos encontramos que dentro del habla formal, precisamente, y pues también otra vez vuelvo a intervenir aquí con mis ideologías, sobre lo académico, ¿no? A lo académico, por ejemplo, también lo vemos mucho en el área médica, doctores, los, en sí, aquellos del área profesional, del ámbito profesional. Y que esto también lo he visto en algunas revistas donde categorizan el habla informal como de fresa, de barrio, de rancho, como lo estábamos diciendo, de campo. Sí, es donde surgen como estas subcategorías, subestilos de habla dentro de estas, de ambas, aunque como mencionaba, queda como muy, ¿cómo decirlo?, difuso el límite de cada uno, pero también considerándolo de esta manera, si es lo que existe en la mente, creo que de la mayoría de las personas que estamos investigando a este tipo de este fenómeno, y de acuerdo a nuestras experiencias y bueno, a lo que traemos consigo, tendemos a relacionar el habla informal con el habla fresa o el habla, como mencionaba, ¿no?, de campo, y nada más por aquellos niveles, ¿cómo decirlo? Ay, se me fue la palabra. De personas que tal vez no tuvieron como esa educación a un nivel superior. Y también tendemos a relacionar lo que son entonces personas con un nivel socioeconómico bajo, y también solemos vincularlo al campo, ¿no? O a las zonas pues, marginadas como, no sé, algunas colonias, bueno, en fin, ¿no? Y lo del ámbito más formal, bueno, lo del ámbito profesional, del estilo de habla más formal, pues comúnmente lo vemos precisamente, ¿no?, en aquellos académicos, en el periodismo, también incluso lo llegamos a ver en los medios de comunicación, y tendemos a tomar como esas referencias para hacer pues esa diferenciación, ¿no?, entre uno y otro. Y bueno, ya ahí vamos
vamos viendo, además de estos mismos programas de televisión, que en cuanto a las novelas o algún otro programa, que también caracterizan de alguna forma un personaje específico que hable con un cierto estilo de habla. Y ahí dices, ay, sí, pero es que habla así porque pues es el rancho y tal, y empezamos a atribuirle ahí características que mismos estas empresas, ¿no? Se encargan pues sí. Y eso coadyuva mucho a esta sectarización, a esta especie como de segregación, de hecho, porque asumimos que si habla de este modo y tiene esta apariencia física por su forma de vestir, de comportarse, etcétera, porque vive en tal región, necesariamente tiene que estar asociado a cierto tipo de actitudes o conductas que el resto de la sociedad va a valorar como negativas, por ejemplo, ¿no? Porque era muy común que se asociara en mis tiempos, por ejemplo, cuando yo era chavalillo, que ya hace muchos años de eso, uno asociaba ciertas formas de hablar con ciertas formas de apariencia física, que si traes tatuajes o no traes tatuajes, si vistes de un determinado modo, con cierto tipo de conductas, aguas porque esta persona es agresiva, te puede asaltar. Entonces genera mucho esto, ¿no? Esta segregación, esta discriminación. Alejandro, por favor. Bueno, recordarles a quienes comiencen a sintonizarnos, estamos charlando con Sara Serrano Vidal, estamos charlando sobre actitudes lingüísticas hacia diferentes estilos de habla. Bueno, recordarles que pueden mandar sus saludos, comentarios, preguntas al chat en vivo de Facebook. Ahorita no tenemos chat en Seno Radio, si nos disculparán porque no tenemos esa prestación, digamos, en esta plataforma, pero bueno, pásense al Facebook si es que tienen la posibilidad y manden sus preguntas y comentarios y saludos. A mí me interesaría preguntarle sobre por qué investigar sobre, por ejemplo, este ejido de Rosario y en comparación con el estilo de habla de Morelia. Principalmente, ¿qué tienen de especial estas dos regiones geográficas que pueden ser comparables y que pueden ser un ejemplo para presentar lo que son esas actitudes lingüísticas? Bueno, principalmente hice una selección de jóvenes, adolescentes, porque hay investigaciones limitadas, ¿sí? La mayoría de las investigaciones se centran en adultos y hay algunas en niños, pero sí son muy pocas las investigaciones que toman precisamente a los jóvenes. Bueno, entonces de ahí tomamos a los jóvenes y posteriormente, al querer yo saber las actitudes hacia estas formas de hablar, no me quise centrar únicamente, por ejemplo, aquí era lo más fácil era conseguir tal vez chavos de alguna preparatoria de la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero creo que eso me limitaría nada más, por decirlo así, a un solo pensamiento. Y entonces decidí ir a este ejido también por la accesibilidad, porque yo pues vengo de esta comunidad. Y dije, bueno, pues vamos a hacer una comparación para ver cuáles son aquellas diferencias o semejanzas que tienen estos chavos al estar en una institución educativa con un mismo subsistema, con la misma planeación, con mismas materias, etcétera, pero de diferentes zonas, ¿verdad? Una urbana y otra rural. Y esto para ver, bueno, si tienen ambos una materia de lengua y comunicación. Ahí suponemos que el contenido es el mismo. Y ahora, de acuerdo a estos factores que intervienen en la formación de cada alumno, cada chavo, cómo es que se va a crear estas ideologías o cómo las externa, ¿no? De alguna manera, estas percepciones. O es que por ir en el mismo, por pertenecer al mismo colegio de bachilleres, tienen las mismas actitudes referente a los estilos, o por la zona en la que se encuentran, pues cambian, ¿no? Porque obviamente en los que están en Morelia, es una zona pues más urbana, tendrán tal vez más
interacción con personas que hablan diferentes estilos de habla. Y probablemente, sacando como una posible hipótesis, estén más acostumbrados, ¿no? A escuchar diferentes estilos y lo tomen tal vez totalmente normal. Pues sí, no pasa nada. O al contrario, que tengan más estos prejuicios. Pues es que como viene de provincia o como viene de acá, o, ahí tomen tal vez otra postura. Y de igual manera los jóvenes adolescentes de una zona rural, que tengan que su acceso es más limitado, ¿no? A tener esa interacción con diferentes personas, ¿cómo será su actitud escuchando los diferentes, pongámosle, acentos de habla, ¿no? Entonces de ahí nace como este interés por comparar cómo estos manifiestan sus actitudes referente a los estilos de... Ahora, en esto de los estilos de habla, va a considerar o considera también, no sé si valga el ámbito de estudio, como la semántica, es decir, el contenido, los significados de los términos con los que se expresan, porque, pues bueno, y me parece muy interesante su estudio, porque al ser de dos ámbitos como muy diferentes, hay muchos factores que están también interviniendo ahí, porque generalmente los jóvenes de ciudad que estamos, ya me apunté como joven, ay, disculpen, están más en contacto pues con la tecnología, etcétera. A lo mejor eso influye, mientras que en otros contextos, a lo mejor más rurales, hay menos interés, a lo mejor, no tanto porque no tengan contacto con, pero a lo mejor hay menos interés o menos influencia de la tecnología. Y eso seguramente también influirá en la forma no solamente del habla, sino también de la comprensión de ciertos significados. ¿Estoy bien en mi apreciación? ¿Me equivoco? ¿Va a implicar también estudios de semántica? Observar, ¿no? Analizar este mensaje porque van a ser audios que se les van a reproducir a los jóvenes, diferentes mensajes con diferentes estilos de habla. Y sí, precisamente no lo había considerado, pero me parece interesante, creo que sí deberíamos de tomarlo muy en cuenta, porque creo que sí influiría, ¿no? El que estén más relacionados con un u otro concepto, otro término. Entonces ahí tendría que hacerse algo, pues hasta ahora sí recurrir a la norma, ¿no? A la estandarización de aquellos que sean formales, como de tratar de ser como los más neutros, que bueno, esos términos no sé, no los usen, pero que estoy tratando de especificar, de explicar. Y para los otros que son del habla más informal, pues sí habría que considerar aquellos valores que van a intervenir precisamente. Y no lo había pensado, pero sí podría ser un factor, ¿no? Para tener uno u otro resultado. Digo, a lo mejor, como le decía, ¿no? A lo mejor no es tanto el objeto como tal de estudio, pero es que eso me vino a propósito de hace muchos años. Yo fui maestro rural. Estuve en una comunidad rural, bueno, por decir rural, era en una ranchería por San Cristóbal de la Barranca, pero hasta arriba. Y de repente, pues convivir con los niños me era de esa zona, me era un tanto difícil porque yo enunciaba ciertos términos. ¿Sí? Y por más que trataba como de asimilar su estilo como de platicar con ellos, más del campo, de repente había cosas que ellos no me comprendían a mí, o me decían cosas y yo no les entendía exactamente qué querían decir, ¿no? No solamente que no tuviera sentido, sino que además no sabía qué significaban ciertas palabras. Entonces era un tanto complicado. Antes de cederle la palabra a Alejandro, Keila Carrasco, una radio ciberescucha, ya asidua, a quien le mandamos un cordial saludo, dice: saludos a todos. Pone un comentario un tanto largo, pero lo voy a leer. Dice: muchísimas gracias por tratar este tema, y bueno, a la maestra también le manda saludos. Dice: me llamó mucho la atención el título del programa porque pienso en lo importante que es combatir el estigma lingüístico.
Creo que muchas veces no nos damos cuenta de que de los juicios y sesgos que existen, perdón, al hablante. Estas investigaciones son muy importantes porque te permiten entender que esas valoraciones no son necesariamente lingüísticas, sino sociales, y que detrás de ella existen prejuicios como la clase, la educación o la región o incluso la identidad de quien habla. Por eso me parece importante cuestionar qué entendemos, ay, perdón, es que el Facebook se mueve. ¿Qué entendemos por hablar correctamente? Que nos remitía precisamente al uso como de la norma, ¿no? Como de la normatividad. Y en el caso, perdón, en el lado de la filosofía, Miranda Fricker le llamó también a esto violencia hermenéutica, implicando que un prejuicio lingüístico se amplía a una discriminación en el entendimiento de lo que hay en el sujeto hablante y quiere decir o significar saludos. Y Armando Bañuelos dice: saludos a todos, excelente programa. No sé si quiera comentar algo a propósito del comentario de la compañera. Nada más permítame un segundo. No sé, sí, no sé si es de la cámara, es que perdimos video. Parece que la transmisión sigue el audio. Porque si no tenemos video nada más. Agradeceríamos mucho si alguien de nuestro público nos hace favor de avisarnos si seguimos transmitiendo audio y video o solo audio, por favor. Porque sí tenemos, o no sé si es nada más la imagen de la plataforma, ¿no? Pero parece que sigue corriendo la grabación. Entonces sí, parece que el video no se ha interrumpido, más bien la grabación. Entonces no sé si quiera comentar algo acerca de esto. Bueno, y hay muchas razones en lo que dicen, y es que son temas en los que comentaban en eso, muy pocas veces nos detenemos, ¿no? A hablarlo, a platicarlo, a ponerlo sobre la mesa. Y sí, sí es importante porque esto nos involucra a todos y de alguna manera también nos afecta a todos como sociedad. Y existe mucho, precisamente, esta ideología, esta idea entre el hablar correctamente y, ¿verdad? Y realmente creo que a veces los que más nos ponemos a discutir estas cuestiones somos los que menos sabemos. Pero sin duda cuando uno empieza a involucrarse más en el estudio de la lengua, empieza a entender que la lengua se adapta a cada hablante y no necesariamente nos tenemos que dejar pues, regir por una norma, que al final del día, claro que es importante, y no lo descarto, pero no es lo más valioso para poder expresarnos. Entonces, investigaciones como esta nos ayudan precisamente a saber que hay una variedad, que hay una variación en los hablantes, que no es algo general, unitario, por así decirlo, el hablar de una sola manera. Y que muchas veces también cuando mencionamos que tiene un acento muy neutro o que tal, pues no son también creencias de las personas, porque no existe un acento neutro y eso muchos investigadores lingüistas lo dicen y lo confirman. No hay un acento neutro. Hay acentos con los que nos sentimos más cómodos, pero pues eso ya es individual, ¿no? Ya es subjetivo y de cada persona. Y deberíamos de entender por lo que estábamos diciendo, cada persona toma su propio estilo, su propia variante, de acuerdo a su estilo de vida, de acuerdo a sus experiencias, y no está mal. O sea, al final del día es todo un arte, como estas variaciones, estas variedades que existen en la lengua, y eso es también lo que nos une como cultura mexicana, el tener esta diversidad de la lengua,
y no quedarnos como en este espacio plano, ¿no? Que todos pues hablamos todos igual, y tal. Valorar la riqueza lingüística que tenemos en nuestro país y, y bueno, pues apreciarlo, ¿no? Y más que hacer esta distinción de que es que él habla así o ella habla de esta otra manera, entender que pues, esto es una gran diversidad que creo que pocas veces vamos a terminar de conocer, es que no terminamos de conocer nunca por la diversidad, pero valorarlo así como valoramos tal vez la gastronomía, ¿no? Que es toda una diversidad y que no todos tenemos que comer chilaquiles porque ay, así debe de ser, ¿no? Mexicano, no, pues hay una variedad y hay una variedad de todo, ¿no? También en la lengua, ¿por qué no? O que los chilaquiles tengan que prepararse de un determinado modo, o si la quesadilla lleva o no lleva queso, ¿no? Es decir, no hay necesariamente una uniformidad. Agradecemos a... Ah, ya. No, seguimos, porque agradecemos a Keila Carrasco, nos dice, sí, la transmisión sigue en audio, solo el video se perdió. Entonces, pues seguimos con la transmisión así en audio. Exportar y volver a reiniciar No, con el audio, con ya- el video. no, seguimos así con el audio. Mil disculpas, se nos perdió ahí el video, pero fue la descarga batería. de la batería que nos falló. Pero afortunadamente el audio sigue. Dice Keila Carrasco, sí, en una ocasión una lingüista me dijo, hay que recordar que el lenguaje es algo vivo. Dice, gracias por su respuesta. Y yo estoy muy de acuerdo con esto que usted ha planteado y está un tanto también ahí en el mismo comentario de nuestra radio Ciberescucha, porque generalmente se nos olvida que la normativa de la lengua pues va más bien detrás de la evolución misma de la lengua y no es anterior a la lengua como para decir se tiene que hablar así. Creo que sí, además depende mucho de las mismas colectividades que tan estrechas son o no, como para dictaminar, bueno, en este contexto tienes que hablar así para uniformar y entender cierto tipo de cosas, como el lenguaje académico, por ejemplo, o la lengua, el uso académico de la lengua. Pero eso no significa que pues tengamos que hablar de un modo o así siempre, ¿no? Porque fuera de estos contextos, por ejemplo, pues a lo mejor hablamos sin fijarnos si lo que decimos es coherente, es válido, en fin. Y eso me hacía un tanto también pensar en cómo de repente ciertos contextos históricos, sí van, más bien ciertos factores que son más o menos difundidos en ciertos contextos históricos, pues de alguna manera contribuyen también como a priorizar estos prejuicios. Sí. Yo recordaba mucho cuando veía las películas del cine de oro mexicano, que generalmente se hacía esta como muy tajante distinción de modos de habla de la ciudad, porque se hablaba como con cierta propiedad, cierta corrección, etcétera, pero cuando se hablaba en el campo o películas de campo, pues se hablaba de otro modo y se pensaba que esto necesariamente tenía que suponer una distinción. Como para ir perfilando un poco el cierre, aunque nos quedan todavía algunos minutos, eh, quería preguntarle si, bueno, para los que no sabemos mucho de este tema, porque estamos aprendiendo un poco con usted, las teorías, aunque ya nos mencionó algunos autores desde los que está partiendo para las definiciones de actitudes lingüísticas y estilos de habla, ¿cuáles han sido las teorías o son las teorías en las que se está apoyando como para este abordaje precisamente de estos grupos de jóvenes de zona rural, zona urbana? Que precisamente se encarga como de este análisis de las actitudes desde este enfoque de creencias y valoraciones y percepciones. Y la segunda teoría es la teoría de la valoración, que esta es de Martin, no recuerdo el otro autor, que también se encarga como de analizar esta manifestación de las actitudes, ¿sí? De acuerdo a algunas
expresiones que en este caso podrían emitir los jóvenes. Por ejemplo, el decir, ah, pues eso me gusta, ¿no? O eso no me gusta. Bueno, entonces ahí va categorizando la teoría de la valoración. Si va en afecto, si va en juicio o si va en apreciación. Y vamos ahí categorizando de esta manifestación, estas expresiones de los chavos, en donde entra como cada expresión, ¿no? Que ellos van emitiendo de acuerdo a la escucha de los estilos de habla. Esas son las dos más importantes teorías hasta el momento que consideran para el análisis. Y de ahí pues hay otros autores muy importantes como Fernández Moreno y bueno, Coserio, ese también es como de los principales. Así como mm, son muchos y se pierden. Eh, Lambert también, 1960, que es donde tomó como modelo pues el modelo de aplicación para llevar a cabo el experimento, que es precisamente tomar estas voces grabadas con diferente estilo y reproducirlas a su grupo que quiere hacerles esta observación, que quiere analizar ahí. Esa también es una autora, también como de los principales. Y bueno, otros que también abordan estudios similares con jóvenes adolescentes, Enríquez y Ávila, 2020, en su libro en su artículo Creencias y Actitudes Lingüísticas de Estudiantes de Bachillerato sobre Lenguas Originarias de México. Esto que precisamente también se hizo en un colegio de la Universidad de Michoacán, estos jóvenes. Solo que aquí la diferencia es que ellos analizan estas actitudes, pero hacia las lenguas originales, específicamente. Y acá pues no tomo lenguas originales, sino diferentes estilos comunes, ¿no? Alejandro. Bueno, nos disculpamos con la invitada y con nuestros espectadores por la falla. Pues se descargó la batería de la cámara, entonces, pues bueno, se apagó, Sí, pero- y ya no pudimos reiniciar el video. Sí, A lo mí, importante es que el audio sí, sigue. el audio continúa, entonces, bueno, estaremos ahí al pendientes para próximas emisiones porque han aparecido varias fallas en los últimos programas. Ya para ir perfilando este último bloque de preguntas, porque pues tenemos muchas. No es como nuestra área de expertise, entonces teníamos muchas dudas, porque además era un tema muy interesante, que además nuestros ciberradioescuchas así lo atestiguan, Así es. coincidimos con ellos. ¿Qué autores, o más bien una bibliografía básica que nos podría recomendar a nosotros y a nuestros ciberradioescuchas que se pudieron interesar en el tema y que quieren ahondar en esta cuestión de actitudes lingüísticas? Al menos uno o dos autores que nos pueda recomendar, y algún artículo, algún libro o alguna publicación tuya. Bueno, ahorita para iniciar la introducción al ámbito de la lingüística es la voz. La voz, no recuerdo exactamente su estudio, pero cualquiera de la voz es muy bueno. Ni siquiera la voz. Pierre Bourdieu, me parece también muy interesante, eso como lo mencionaba ya José. Y bueno, también Cestero y Paredes, les voy a mencionar que es muy enriquecedor el artículo. Cestero y Paredes, 2018, Creencias y Actitudes hacia las variedades cultas del español actual. El proyecto Precaves, siglo XXI, en la revista de Boletín de Filología. Este es un artículo que me parece, pues sí, muy enriquecedor porque hace un estudio muy macro, como un macro estudio sobre las variantes latinas. Entonces, aquí considera que es de Bolivia, que es de Argentina, que sí, y también hace entrevista a algunos hablantes y de ahí analiza las actitudes que toman en ciertos estilos. Y también destaca, ¿no?, que hay mucha ideología, mucha creencia, porque también usan mucho no, pero es que el de Colombia es el más neutro, no, es el mejor para las traducciones.
Y bueno, ese de inicio nos lleva, ¿no?, a sumergirnos en este campo. Así también Crisman 2024 y su artículo Las actitudes lingüísticas de estudiantes andaluces de educación secundaria obligatoria será la modalidad lingüística andaluza. Y otro último que también recomiendo es Barrios 2009, incidencia de la estandarización lingüística y de la educación en la uniformidad de variedades y comunidades lingüísticas, una revista digital de políticas lingüísticas. Hay muchos más, pero bueno, en general estos me parecen muy relevantes y muy ad hoc al estudio de las actitudes lingüísticas. Bien, me llamó mucho la atención y de alguna manera como que mató una pregunta que le iba a hacer. Si ha considerado, bueno, que sé que su estudio está muy bien focalizado a estas dos zonas geográficas para hacer su estudio, pero si en algún momento dado ha considerado como llevar a un nivel macro, en función, claro, de su metodología, este estudio, como para pensar si es posible hablar como de ciertas regularidades, lazos comunicantes entre regiones más amplias. Por ejemplo, porque si bien nos queda claro que los acentos, por ejemplo, que son muy variados, el México del Norte, el México del Centro, el México del Sur, sí hay variaciones también de estilos de habla, precisamente entre norte, sur, centro, occidente, oriente, etc. Entonces no sé si a futuro, a lo mejor para su doctorado. Primer tema, pues tomé estas hojas. Pero sí se me interesa mucho el hacer esta investigación, considerando, como bien mencioné, que si el lengua norteña, por ejemplo, del centro del país de la Ciudad de México o del Estado de México, o si Yucatán, que también tienen un acento interesante ahí, un estilo de habla, ¿no?, muy peculiar. Considerarlos, sí, esperamos que próximamente ya esté la anotación del doctorado. También a llevar a cabo esta investigación, o sea, forman parte de estos avances. Sí, porque luego, pues también incluso, si es por la entonación, si es por el modo de hablar, el estilo de habla, la cadencia, etcétera, generalmente también adoptamos ciertas actitudes, generalmente hacia ciertas zonas geográficas y no respecto de otras. Yo recuerdo hace muchos, muchos años, que ahora ya no he visto o no he escuchado que haya gente que así lo asuma, que de repente escucha uno hablar a una persona e inmediatamente identificamos, eres de la Ciudad de México o del DF, que antes le llamábamos así, el DF, e inmediatamente asumíamos una actitud respecto de esa forma de hablar. Y venían todo esto que nos ha comentado, toda esta serie de estereotipos, de discriminación, de prejuicios respecto de ello, e inmediatamente marcábamos cierta distancia. Entonces sería muy, muy interesante. Antes de despedir el programa, y claro, agradecerle a usted por haber aceptado la invitación a estar con nosotros. De ahora en adelante, Estudio Humanitatis Radio es su casa, para cuando guste hablar, venir a platicarnos sobre algún avance, algún algún artículo derivado de su investigación o ya de su tesis terminada, también será bienvenida, pues esta es su casa. Y antes de despedir el programa, le recordamos a Evelia Aide García, que se ganó un regalo especial, una carpeta conmemorativa de nuestro 2º aniversario, y a Lea Cruz, que se ganó un libro que donó nuestro padrino de 2º aniversario, el maestro Jesús López Salas, pues que pueden pasar por ellos aquí a Estudio Humanitatis Radio, que se transmite desde Alma del Mundo, Café y Salud, ubicado en calle Vidrio, número 1987, cualquier viernes en que tengamos emisión, pueden pues tomar como referencia los anuncios de nuestros programas para que pasen por su premio. De 5:30. De 5:30 a 7:30, aquí estaremos esperando. Si llegan a media transmisión, pues aquí en Alma del Mundo les podrán decir que estamos en transmisión y que bajaremos ya a las 7 para entregarles sus premios. Y pues muchas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación, Alejandro.
Bueno, será la maestra Sara Serrano. Y bueno, nuevamente una disculpa por la interrupción del video de nuestra transmisión. Cosas técnicas que se nos escapan de las manos. Sí, siempre Pero falla. bueno, agradecer la presencia y bueno, agradecer a los que se quedaron a pesar de que no hubo video. Sí. El próximo viernes tendremos una charla, entrevista muy interesante con el doctor Carlos Fernando Ramírez González y el maestro Juan Manuel García Ramírez, ambos del Departamento de Filosofía y de miembros de la Academia de Didáctica de la Filosofía, Metodología y Didáctica de la Filosofía, y hablaremos de la dialéctica como método filosófico, para que no se lo pierdan. Pues esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima.